En el almuerzo del Día de las Madres, mi hijo amenazó con arrojarme una botella de vidrio para forzarme a confesar que le robé dinero a su esposa. La botella estaba levantada sobre su cabeza. Salvador gritaba que si yo no confesaba en ese mismo instante donde había escondido el dinero, iba a estrellarla contra la mesa. Todos los familiares que estaban sentados alrededor de aquella mesa se quedaron en silencio. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Yo miré los ojos de Salvador y vi algo que nunca había visto antes en mi hijo. Odio puro. Como si yo fuera una extraña. Como si yo fuera una ladrona de verdad. Angélica, mi nuera, estaba de pie junto a él con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en el rostro. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llevaba meses esperando ese momento. El momento en que toda la familia me viera como lo que ella siempre quiso que creyeran que yo era: una carga. Un problema. Alguien de quien había que deshacerse. La botella todavía estaba en alto. Salvador temblaba de rabia. Angélica sonreía apenas. Y yo sentía algo romperse dentro de mí. No fue miedo. No fue tristeza. Fue algo mucho más profundo. Fue el último pedazo de esperanza que todavía guardaba de que mi hijo algún día volviera a ser el niño que yo crié. Ese niño ya no existía. El hombre que tenía enfrente era un desconocido. Entonces yo me levanté en silencio. Nadie esperaba eso. Todos pensaron que iba a llorar, que iba a suplicar, que iba a arrodillarme y pedir perdón por algo que nunca hice. Pero no dije nada. Caminé hacia la sala mientras escuchaba la voz de Angélica diciendo que yo estaba huyendo porque sabía que era culpable. Salvador gritó que volviera, que no me atreviera a irme sin confesar. Pero yo seguí caminando. Abrí el cajón del mueble donde guardaba algunas cosas personales y saqué un pequeño pendrive que había estado escondido ahí durante casi 2 meses. Lo sostuve en mi mano por un momento. Sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sentí el peso de la verdad. Caminé hacia el televisor y lo encendí. Conecté el pendrive en el puerto. La pantalla se puso negra por un segundo. Luego apareció el menú de archivos. Había videos. Había mensajes. Había pruebas de algo que ninguno de ellos imaginaba. Me di vuelta y miré a toda la familia que ahora estaba de pie en la entrada de la sala observándome con curiosidad y confusión. Salvador todavía tenía la botella en la mano. Angélica había perdido un poco de esa sonrisa arrogante. Hablé por primera vez desde que me acusaron. Mi voz salió tranquila, firme, sin temblor. Les dije que vinieran, que se sentaran, que iban a ver el escandaloso secreto de mi nuera con el marido de la amiga de ella. Angélica fue la primera en reaccionar. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que se callara y se sentara. Ella abrió la boca para responder, pero Salvador la interrumpió preguntándome qué era eso. Yo no respondí. Simplemente apreté el botón de reproducir en el control remoto. La pantalla se iluminó. Y lo que apareció ahí cambió todo para siempre. Apareció Angélica, mi nuera, la mujer que acababa de acusarme de robarle. Estaba en una habitación que yo no reconocí de inmediato. No estaba sola. Había un hombre con ella. Un hombre que tampoco era mi hijo. Era Joaquín, el esposo de la mejor amiga de Angélica. El hombre que venía a nuestra casa a comer. Que abrazaba a Salvador como si fuera su hermano. Que traía regalos en Navidad. Ese hombre estaba besando a mi nuera. Y ella lo estaba besando de vuelta. El silencio en la sala se volvió insoportable. Escuché a alguien soltar un grito ahogado. Creo que fue mi hermana Yolanda. Salvador dejó caer la botella. El vidrio explotó contra el piso. Pero nadie se movió para recogerlo. El video seguía reproduciéndose. Había más. Mensajes de texto. Conversaciones donde Angélica y Joaquín planeaban encuentros. Donde se decían cosas que ninguna persona casada debería decirle a alguien que no es su pareja. Donde se reían de sus propios cónyuges. Donde Angélica decía cosas horribles sobre Salvador. Cosas crueles. Cosas que una esposa nunca debería pensar y mucho menos escribir. Decía que mi hijo era aburrido. Que no tenía ambición. Que se conformaba con poco. Que ella merecía más. Que Joaquín sí la hacía sentir viva. Que estaba cansada de fingir. Salvador estaba paralizado mirando la pantalla.
Su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban. Angélica intentó apagar el televisor, pero yo me interpuse. Le dije que no se atreviera. Que todos iban a ver hasta el final lo que ella realmente era. Ella empezó a gritar que eso era mentira. Que yo había inventado todo. Que yo había manipulado los videos. Pero su voz sonaba desesperada. Sonaba culpable. Y todos en esa sala lo sabían. Yolanda se puso de pie y le ordenó a Angélica que se callara. Mi hermana siempre fue respetada en la familia. Cuando ella hablaba, todos escuchaban. Le dijo a Angélica que dejara de mentir. Que era obvio que todo era real. Que se veía claramente su cara en los videos. Que se leían claramente sus palabras en los mensajes. Angélica empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. De alguien que acaba de ser descubierto y no tiene forma de escapar. Salvador finalmente habló. Su voz salió rota. Apenas un susurro. Le preguntó a Angélica si era verdad. Si realmente había hecho eso. Ella no respondió. Solo seguía llorando y negando con la cabeza. Pero su silencio era la confesión más clara. Yo apagué el televisor. Ya no hacía falta ver más. Todos habían entendido. La mujer que me acusó de ladrona. La mujer que me humilló delante de toda mi familia. La mujer que hizo que mi propio hijo me amenazara con una botella de vidrio. Esa mujer acababa de ser expuesta como la verdadera traidora. Como la verdadera mentirosa. Caminé hacia mi cuarto. Nadie me detuvo. Escuché gritos detrás de mí. Salvador gritándole a Angélica. Angélica gritándole de vuelta. Otros familiares tratando de calmarlos. Pero yo ya no quería estar ahí. Ya no quería ser parte de ese caos. Saqué una maleta vieja del armario y empecé a meter mi ropa. No mucha. Solo lo necesario. Algunas blusas. Algunos pantalones. Ropa interior. Un par de zapatos. Una foto de mis padres. Otra foto mía cuando era joven. Eso era todo lo que necesitaba. Salvador entró a mi cuarto. Tenía los ojos rojos. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que me iba. Me preguntó a dónde. Le dije que eso ya no era su problema. Intentó tocarme el brazo, pero yo me alejé. Le dije que no me tocara. Que había perdido ese derecho cuando levantó esa botella contra mí. Cuando me llamó ladrona. Cuando eligió creerle a ella en lugar de creerme a mí. Su madre. La mujer que lo trajo al mundo. La mujer que sacrificó todo por él. Me dijo que lo sentía. Que no sabía. Que Angélica le había dicho que estaba segura. Que había visto el dinero en mi habitación. Yo cerré la maleta y lo miré directamente a los ojos. Le dije que su disculpa llegaba demasiado tarde. Que el daño ya estaba hecho. Que yo había pasado 68 años en este mundo y nunca nadie me había humillado como él lo hizo hoy. Que nunca nadie me había amenazado. Que nunca nadie me había hecho sentir tan pequeña. Tan insignificante. Tan despreciada. Y que todo eso vino de mi propio hijo. Del único hijo que tuve. Del hijo por el que trabajé día y noche. Del hijo al que le di todo. Absolutamente todo. Salvador empezó a llorar. Me suplicó que no me fuera. Que podíamos arreglar esto. Que íbamos a resolver todo. Que él iba a correr a Angélica de la casa. Que yo era más importante. Pero yo ya no le creí. Ya no podía creerle. Porque si realmente yo hubiera sido importante para él, nunca habría permitido que su esposa me tratara como me trató. Nunca habría permitido que me hablara mal. Nunca habría permitido que me hiciera sentir como una intrusa en mi propia casa. Y definitivamente nunca habría levantado esa botella contra mí. Tomé mi maleta y salí del cuarto. Salvador me siguió. Me seguía suplicando. Pero yo ya no escuchaba. Atravesé la sala con mi maleta en la mano. Todos los familiares me miraban en silencio. Algunos con lástima. Otros con sorpresa. Nadie intentó detenerme. Angélica estaba sentada en el sofá con la cara entre las manos. Ya no lloraba. Solo respiraba entrecortado como alguien que acaba de correr una maratón. Salvador me seguía 2 pasos atrás repitiendo mi nombre una y otra vez. Marisol. Mamá.
Por favor. Marisol. Abrí la puerta de la casa. El sol de la tarde me golpeó en la cara. Hacía calor. Era un día hermoso. Uno de esos días en los que el cielo está completamente despejado y el aire huele a flores. Un día perfecto para celebrar el Día de las Madres. ¡Qué ironía! Bajé los 3 escalones del porche y caminé hacia la calle. No tenía auto. No tenía dinero suficiente para un taxi. Pero no me importó. Iba a caminar. Iba a caminar hasta donde mis piernas me llevaran. Lejos de esa casa. Lejos de esa familia. Lejos de todo. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Salvador no salió a seguirme. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pero al mismo tiempo me confirmó lo que ya sabía. Mi hijo era un cobarde. Siempre lo fue. Desde que se casó con Angélica dejó de tomar sus propias decisiones. Dejó de tener opinión. Dejó de defenderme. Dejó de ser mi hijo. Caminé 3 cuadras antes de darme cuenta de que no sabía exactamente a dónde iba. No tenía un plan. No tenía un lugar a donde llegar. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Me senté en la banca de una parada de autobús. Dejé la maleta a mi lado. Respiré profundo. Y por primera vez en todo el día sentí que podía respirar de verdad. Que mis pulmones se llenaban completamente de aire. Que mi pecho no estaba apretado. Que mi corazón no latía tan rápido. Pero entonces llegaron las preguntas. Las preguntas que había estado evitando. ¿Ustedes alguna vez fueron acusadas de algo que no hicieron? ¿Alguna vez su propia familia les dio la espalda sin siquiera escuchar su versión? ¿Alguna vez sintieron que no importaba cuánto dieran, cuánto se sacrificaran, cuánto amaran, nunca iba a ser suficiente? Porque eso fue exactamente lo que yo sentí durante años. Durante tantos años que ya había perdido la cuenta. Cerré los ojos y volví atrás en el tiempo. A una semana antes. Cuando todo todavía parecía normal. Cuando yo todavía creía que las cosas podían mejorar. Cuando todavía tenía esperanza. Era lunes por la mañana. Me levanté a las 6 como siempre. Preparé café. El mismo café de todos los días. Barato. Amargo. Pero era lo que podíamos pagar. Saqué la sartén vieja y empecé a hacer huevos revueltos. Salvador bajaría en media hora. Angélica nunca desayunaba. Decía que tenía que cuidar su figura. Como si comer un huevo fuera a arruinar su cuerpo perfecto. La cocina era pequeña. Vieja. Los azulejos estaban manchados. La estufa tenía años de uso. El refrigerador hacía un ruido extraño cada vez que se apagaba el motor. Pero era mi cocina. O al menos así me gustaba pensar. Aunque la casa era de Salvador y Angélica. Ellos me habían dejado quedarme después de que enviudé hace 5 años. Al principio me dijeron que era temporal. Que solo hasta que yo encontrara un lugar. Pero nunca encontré un lugar. No con la pensión miserable que recibía. $700 al mes. Eso era todo lo que me había dejado mi difunto esposo. $700 que apenas me alcanzaban para mis medicamentos. Así que me quedé. Y con el tiempo dejó de ser temporal. Me convertí en parte de la casa. En parte del inventario. Como el sofá viejo de la sala. Como la lámpara que ya no funcionaba bien. Estaba ahí. Nadie hablaba de mí. Nadie preguntaba si me iba a quedar o me iba a ir. Simplemente me quedé. Y traté de ser útil. Cocinaba. Limpiaba. Lavaba la ropa. Planchaba las camisas de Salvador. Trapeaba los pisos. Sacudía los muebles. Regaba las plantas. Todo lo que pudiera hacer para ganarme mi lugar. Para no ser una carga. Para demostrar que merecía estar ahí. Pero Angélica nunca lo vio así. Para ella yo siempre fui un problema. Desde el primer día. Recuerdo cuando Salvador me presentó a ella. Fue en un restaurante elegante. Yo me puse mi mejor vestido. El único vestido decente que tenía. Angélica llegó con un traje que probablemente costó más de lo que yo ganaba en 3 meses. Me extendió la mano sin sonreír. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era ama de casa. Que había criado a Salvador sola después de que su padre nos abandonó cuando él tenía 7 años. Ella asintió. Pero vi algo en sus ojos. Desprecio.
como si yo fuera menos, como si no valiera la pena su atención. Desde ese día las cosas solo empeoraron. Cuando se casaron yo todavía vivía en mi pequeño departamento. Iba a visitarlos los domingos. Llevaba comida, postres, lo que pudiera hacer con mi presupuesto limitado. Angélica siempre encontraba algo malo, que la carne estaba muy seca, que el arroz estaba muy blando, que el pastel estaba muy dulce. Salvador nunca decía nada. Solo comía en silencio. Cuando enviudé y me quedé sin poder pagar el alquiler, Salvador me ofreció quedarme con ellos. Yo no quería. Sabía que Angélica no estaría feliz. Pero no tenía opción. La pensión no me alcanzaba. No tenía ahorros. No tenía a dónde ir. Así que acepté. Y prometí que no sería una carga. Que haría todo lo posible para ayudar. Los primeros meses fueron difíciles. Angélica estableció reglas. No podía usar la sala después de las 8 de la noche. No podía invitar visitas. No podía cocinar comidas con mucho olor. No podía poner la televisión muy fuerte. No podía dejar mis cosas en ningún lugar común. Tenía que mantener mi cuarto cerrado siempre. Tenía que pedir permiso para usar la lavadora. Tenía que avisar si iba a bañarme para no gastar mucha agua caliente. Yo acepté todo. Porque no tenía alternativa. Porque era su casa. Porque dependía de ellos. Me tragué mi orgullo. Me tragué mi dignidad. Me convertí en una sombra que vivía en esa casa tratando de no molestar. Tratando de no ser vista. Tratando de no existir demasiado. Esa mañana de lunes terminé de hacer los huevos. Los puse en un plato. Preparé el café de Salvador. Lo dejé todo en la mesa. Él bajó a las 6:30 exactamente. Como siempre. Se sentó sin decir buenos días. Tomó su teléfono y empezó a revisar sus correos mientras comía. Yo me quedé de pie junto a la estufa limpiando. Le pregunté cómo había dormido. Me dijo que bien. Le pregunté si tenía mucho trabajo ese día. Me dijo que sí. Le pregunté si Angélica iba a trabajar desde casa o iba a salir. Me dijo que no sabía. Esa era nuestra conversación de todas las mañanas. Yo preguntando. Él respondiendo con monosílabos. Sin mirarme. Sin interés real. Angélica bajó una hora después. Iba vestida para salir. Tacones altos. Falda ajustada. Blusa cara. Maquillaje perfecto. Me miró y arrugó la nariz. Me dijo que la cocina olía a grasa. Que odiaba ese olor. Que la próxima vez abriera las ventanas. Le dije que sí. Que lo sentía. Ella agarró su bolso y salió sin desayunar. Sin despedirse. Como siempre. Me quedé sola en esa casa grande y silenciosa. Lavé los platos. Barrí el piso. Limpié la mesa. Subí a mi cuarto. Era pequeño. Apenas cabía la cama individual y un pequeño armario. No tenía ventanas grandes. Solo una que daba al patio trasero. Desde ahí podía ver el jardín que Angélica pagaba para que un jardinero mantuviera perfecto. Yo había ofrecido cuidarlo. Me dijo que no. Que ella quería a un profesional. Me senté en la cama. Miré alrededor. Ese cuarto era toda mi vida ahora. 4 paredes. Una cama. Un armario. Nada más. Nada mío realmente. Todo prestado. Todo temporal. Aunque llevara 5 años ahí. Aunque esa fuera mi realidad. Nunca dejó de sentirse temporal. Y entonces recordé lo que iba a pasar ese domingo. El Día de las Madres. Angélica había organizado un almuerzo. Había invitado a varios familiares. A mi hermana Yolanda. A algunos primos. A los padres de ella. Iba a ser una reunión grande. Yo había ofrecido ayudar con la comida. Angélica me dijo que no. Que ella iba a contratar un servicio de catering. Que no quería comida casera. Que quería algo elegante. Algo presentable. Me dolió escuchar eso. Que mi comida no era presentable. Que mis años cocinando para mi familia no eran suficientemente buenos para sus invitados. Pero no dije nada. Solo asentí. Solo acepté. Como siempre.
Angélica me dijo que yo podía encargarme de poner la mesa, de servir las bebidas, de recoger los platos sucios. Básicamente me estaba diciendo que yo sería la sirvienta ese día. Y yo acepté, porque era el Día de las Madres y yo quería que todo saliera bien. Quería que Salvador estuviera contento. Quería sentir que todavía era parte de esa familia. El martes fui al mercado. Tenía que comprar algunas cosas personales. Pasta de dientes, champú, jabón, cosas básicas. Caminé las 6 cuadras hasta el supermercado más barato del barrio, el que tenía precios que yo podía pagar. Llevaba $40 en mi cartera. Era todo lo que me quedaba hasta fin de mes. Todavía faltaban 2 semanas para que me depositaran mi pensión. Mientras caminaba por los pasillos, vi a una vecina. Se llamaba Celia. Había sido mi amiga cuando yo vivía en mi departamento. Nos tomábamos café juntas. Nos contábamos nuestras vidas. Ella también era viuda. También vivía de una pensión miserable. Cuando me mudé con Salvador dejamos de vernos tanto. Angélica no quería que yo invitara gente a la casa. Decía que no era mi casa para estar invitando a quien yo quisiera. Celia me abrazó cuando me vio. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó cómo iban las cosas con Salvador y Angélica. Le dije que bien también. Pero ella me conocía. Me miró a los ojos y supo que estaba mintiendo. Me preguntó si quería tomar un café algún día. Le dije que sí, que la llamaría. Pero ambas sabíamos que no lo haría. Porque ya no tenía vida propia. Ya no tenía libertad para simplemente salir y tomar un café con una amiga. Pagué mis cosas en la caja. El total fue $32. Me quedaban 8. Guardé el cambio en mi cartera y caminé de regreso a la casa. Cuando llegué, Angélica estaba en la sala hablando por teléfono. Estaba organizando los detalles del almuerzo del domingo. Hablaba con entusiasmo, con emoción, como si realmente le importara el Día de las Madres. Qué irónico. Ella que nunca me trataba como a una madre, que nunca me incluía en nada, que me hacía sentir invisible. Ahora estaba organizando una gran celebración. Subí a mi cuarto. Guardé mis compras. Me acosté en la cama. Cerré los ojos. Y por un momento me permití imaginar cómo sería mi vida si las cosas fueran diferentes. Si Salvador me defendiera. Si Angélica me respetara. Si yo tuviera mi propio espacio. Mi propia casa. Mi propia vida. Pero esos pensamientos solo me hacían sentir peor. Porque sabía que nunca pasarían. Que esta era mi realidad. Y que tenía que aceptarla. El miércoles limpié toda la casa. Angélica me había dejado una lista. Trapear todos los pisos. Limpiar todos los baños. Sacudir todos los muebles. Limpiar las ventanas. Aspirar las alfombras. La lista era larga. Empecé a las 7 de la mañana. Terminé a las 4 de la tarde. Mi espalda me dolía. Mis rodillas me dolían. Mis manos estaban rojas del cloro y los productos de limpieza. Pero la casa estaba impecable. Angélica llegó a las 5. Caminó por toda la casa inspeccionando. Pasó su dedo por los muebles buscando polvo. Revisó las esquinas de los baños. Miró debajo de las camas. Finalmente me dijo que había hecho un trabajo aceptable. Aceptable. No bueno. No excelente. Aceptable. Como si yo fuera una empleada mediocre. No su suegra. No la madre de su esposo. Solo alguien que hacía trabajos aceptables. El jueves Angélica salió temprano. Me dijo que iba a reunirse con unas amigas. Que volvería tarde. Salvador también tenía una reunión de trabajo. Me quedé sola todo el día. Decidí aprovechar para lavar mi ropa. Esperé a que Angélica se fuera para usar la lavadora. Siempre esperaba. Siempre pedía permiso aunque fuera en silencio. Siempre me aseguraba de no molestar. Mientras separaba mi ropa en el cuarto de lavado, escuché un sonido. Venía del cuarto de Salvador y Angélica. Era un teléfono. Estaba sonando. Pero no era el tono de Salvador. Era diferente. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Vi un teléfono sobre la cama. Era pequeño. Plateado.
No lo había visto antes. Seguía sonando. La pantalla decía Joaquín. No sé qué me hizo tomarlo. Quizás la curiosidad. Quizás algo en mi interior que sabía que algo no estaba bien. Quizás el instinto de madre que nunca se va. Tomé el teléfono. Dejó de sonar. Miré la pantalla. Tenía contraseña. Intenté abrirlo, pero estaba bloqueado. Lo dejé donde estaba y salí del cuarto. Pero no pude dejar de pensar en eso. ¿Por qué Angélica tenía 2 teléfonos? ¿Por qué ese teléfono estaba escondido? ¿Quién era Joaquín? El nombre me sonaba familiar. Y entonces recordé. Joaquín era el esposo de Adriana. Adriana era la mejor amiga de Angélica. Venían juntos a la casa a veces. Cenaban con nosotros. Joaquín y Salvador se llevaban bien. Hablaban de deportes, de trabajo, de autos. Eran amigos. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en ese teléfono, en ese nombre, en por qué Angélica lo tendría escondido. Al día siguiente era viernes. Angélica salió temprano otra vez. Esta vez dijo que iba al gimnasio. Salvador ya se había ido a trabajar. Volví al cuarto de ellos. Busqué el teléfono. Estaba en el mismo lugar, en la misma posición, como si nadie lo hubiera tocado desde ayer. Lo tomé, lo miré, y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Intenté desbloquearlo. Probé con fechas, con números obvios. Nada funcionaba, hasta que probé la fecha de cumpleaños de Angélica. Y se abrió. El teléfono se desbloqueó. Mi corazón empezó a latir rápido. Sabía que esto estaba mal, que estaba invadiendo su privacidad. Pero algo me decía que tenía que ver lo que había ahí. Abrí los mensajes. Había conversaciones con Joaquín. Muchas conversaciones. Empecé a leer. Y lo que vi me dejó sin aire. Eran mensajes de amor. Mensajes íntimos. Mensajes que 2 personas casadas con otras personas no deberían enviarse. Había fotos. Había videos. Había planes de encuentros. Había promesas. Había mentiras. Me senté en la cama. No podía creer lo que estaba viendo. Angélica estaba engañando a Salvador. Con el esposo de su mejor amiga. Con alguien que venía a esta casa. Que comía en nuestra mesa. Que abrazaba a mi hijo. Y Angélica lo besaba. Lo tocaba. Le decía cosas que debería decirle a Salvador. Seguí leyendo. Los mensajes eran de meses atrás. Esto no era algo nuevo. No era un error. No era una aventura de una noche. Era una relación. Una relación completa. Con sentimientos. Con planes de futuro. Angélica le decía a Joaquín que amaba estar con él. Que con Salvador se aburría. Que quería dejarlo, pero necesitaba tiempo. Que necesitaba asegurarse primero de que Joaquín realmente iba a dejar a Adriana. Había un video. Lo abrí. Era Angélica y Joaquín en una habitación de hotel. Besándose. Tocándose. Diciéndose cosas. El video duraba casi 5 minutos. Lo vi completo. Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí dolor por Salvador. Por mi hijo que trabajaba tanto. Que confiaba en su esposa. Que creía que su matrimonio era real. Cerré el teléfono. Mis manos temblaban. Tenía que decirle a Salvador. Tenía que mostrarle esto. Tenía que hacer algo. Pero entonces pensé en lo que pasaría. Angélica negaría todo. Diría que yo inventé las cosas. Que manipulé el teléfono. Que estaba celosa de ella. Que quería separarlos. Y Salvador probablemente le creería a ella. Porque siempre le creía a ella. Necesitaba pruebas que no pudieran ser negadas. Necesitaba algo que Angélica no pudiera decir que yo inventé. Busqué en mi cuarto hasta que encontré un viejo pendrive. Lo conecté a mi computadora. Era una computadora vieja que Salvador me había dado cuando compró una nueva. Apenas funcionaba, pero servía para lo básico. Volví al cuarto de ellos con el pendrive. Tomé el teléfono otra vez. Y empecé a copiar todo. Los mensajes. Las fotos. Los videos. Todo. Me tomó casi 1 hora.
Cada vez que escuchaba un ruido, mi corazón se detenía. Pensaba que Angélica había regresado, que me iba a encontrar ahí. Pero no llegó nadie. Cuando terminé, guardé el pendrive en mi bolsillo. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Salí del cuarto. Cerré la puerta. Y respiré. Tenía las pruebas. Tenía la verdad en mis manos. Pero no sabía qué hacer con ella. No sabía cuándo era el momento correcto. Solo sabía que ese momento llegaría. Guardé el pendrive en el cajón de mi mesa de noche. Lo escondí debajo de unas cartas viejas y fotografías. Nadie entraba a mi cuarto. Nadie revisaba mis cosas. Estaba seguro ahí. Pero yo no podía dejar de pensar en él. Cada vez que miraba ese cajón, sabía lo que contenía. Sabía el poder que tenía. Sabía que con eso podía destruir el matrimonio de mi hijo. Pero también sabía que ese matrimonio ya estaba destruido. Solo que Salvador no lo sabía todavía. El sábado Angélica estuvo todo el día haciendo llamadas, confirmando detalles del almuerzo del domingo. El servicio de catering llegaría a las 11 de la mañana. Los invitados llegarían al mediodía. Todo tenía que estar perfecto. Me dijo que me asegurara de que la mesa estuviera lista a las 11:30, que pusiera los cubiertos correctos, que doblara las servilletas de manera elegante, que llenara las jarras de agua, que tuviera listos los vasos para las bebidas. Le dije que sí a todo. Ella siguió dando instrucciones. No quería flores naturales en la mesa porque le daban alergia. Quería velas, pero que no estuvieran encendidas porque el olor le molestaba. Quería música de fondo, pero no muy alta. Quería que todo se viera bien para las fotos que iba a subir a sus redes sociales. Porque de eso se trataba realmente. No de celebrar el Día de las Madres. No de honrar a las madres. Se trataba de verse bien. De aparentar. De mostrar una vida perfecta que no existía. Esa noche casi no dormí. Seguía pensando en qué hacer con la información que tenía. Parte de mí quería decirle a Salvador inmediatamente. Mostrarle todo. Abrirle los ojos. Pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de su reacción. Miedo de que no me creyera. Miedo de que me culpara a mí por meterme donde no me llamaban. Miedo de perder a mi hijo completamente. Porque eso era lo que podía pasar. Salvador podía enojarse conmigo. Podía decir que yo estaba tratando de arruinar su matrimonio. Que yo nunca había aceptado a Angélica. Que yo estaba inventando cosas por celos. Y entonces me echaría de la casa. Y yo no tendría a dónde ir. No tendría nada. Absolutamente nada. Llegó el domingo. El Día de las Madres. Me levanté temprano. Me bañé. Me puse mi mejor ropa. Un vestido sencillo de color beige. Zapatos cómodos. Un collar que mi difunto esposo me regaló hace muchos años. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 68 años. Cansada. Con arrugas que contaban historias de años de trabajo. De años de sacrificio. De años de dar todo sin recibir mucho a cambio. Bajé a la cocina. Preparé café. Salvador ya estaba ahí. Me deseó feliz Día de las Madres. Fueron las primeras palabras amables que me había dicho en semanas. Le agradecí. Le pregunté si había dormido bien. Me dijo que sí. Bebió su café en silencio. Yo quería decirle tantas cosas. Quería abrazarlo. Quería advertirle. Quería protegerlo. Pero no dije nada. Solo lo miré beber su café. Angélica bajó a las 10. Iba vestida como si fuera a una sesión de fotos. Un vestido caro. Tacones altos. Maquillaje perfecto. Cabello peinado como de salón. Me miró de arriba abajo. No dijo nada sobre mi ropa, pero vi en sus ojos lo que pensaba. Que yo me veía mal. Que yo no estaba a la altura de su evento elegante. Que yo era una vergüenza. A las 11 llegó el servicio de catering. 2 personas con bandejas enormes de comida. Pavo. Jamón. Ensaladas gourmet. Postres elaborados. Todo se veía hermoso. Todo olía delicioso. Y todo me recordaba que mi comida nunca era suficientemente buena para esta familia. Me dijeron dónde poner cada cosa. Yo obedecí.
Arreglé la mesa como Angélica me había ordenado. Puse los cubiertos. Doblé las servilletas. Llené las jarras de agua. Los primeros invitados llegaron a las 12. Mi hermana Yolanda con su esposo. Algunos primos. Los padres de Angélica que siempre me miraban como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa de su hija. Todos se saludaban. Todos sonreían. Todos felicitaban a Angélica por lo hermoso que se veía todo. Nadie me felicitó a mí. Nadie me deseó feliz Día de las Madres. Nadie notó que yo también era madre. Que yo también merecía ser celebrada. Yolanda se acercó a mí en algún momento. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me miró con esa mirada que solo una hermana mayor puede dar. Esa mirada que dice que sabe que estás mintiendo, pero no va a presionar. Me dio un abrazo. Me dijo que me veía cansada. Que debería descansar más. Le dije que estaba bien. Que solo había dormido poco. Ella asintió, pero seguía mirándome con preocupación. Nos sentamos a la mesa. Salvador en la cabecera. Angélica a su lado. Yo al otro extremo. Lo más lejos posible. Como siempre. Angélica levantó su copa y propuso un brindis. Por todas las madres presentes. Por el amor incondicional. Por la familia. Todos levantaron sus copas. Todos brindaron. Yo también. Aunque sentía que cada palabra de ese brindis era una mentira. No había amor incondicional en esa casa. No para mí. Yo solo era tolerada. Permitida. Soportada. Empezamos a comer. La comida estaba deliciosa. Todos lo decían. Todos felicitaban a Angélica como si ella la hubiera cocinado. Ella sonreía y aceptaba los cumplidos. Ni siquiera mencionaba que había contratado un servicio. Dejaba que todos pensaran que ella había hecho todo ese trabajo. Yo comía en silencio. Nadie me hablaba. Nadie me incluía en las conversaciones. Yo era invisible. En algún momento Angélica se levantó para ir al baño. Llevaba su bolso con ella. Siempre llevaba ese bolso. Era caro. De marca. Uno de esos bolsos que cuestan más de $1000. Lo dejaba sobre la mesa auxiliar de la sala. Nunca lo perdía de vista. Cuando regresó siguió comiendo. Siguió sonriendo. Siguió siendo la anfitriona perfecta. Pasó media hora más. Estábamos en el postre cuando Angélica de repente dejó de comer. Se quedó quieta. Luego abrió su bolso. Empezó a buscar algo dentro. Sacó su billetera. La abrió. Contó el dinero. Volvió a contar. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Miró alrededor de la mesa. Volvió a revisar su billetera. Contó una tercera vez. Todos la miraban. Salvador le preguntó qué pasaba. Angélica dijo que le faltaba dinero. Que tenía $400 en su billetera esta mañana. Que ahora solo tenía 100. Que alguien le había robado $300. La mesa se quedó en silencio. Todos se miraron entre sí. Salvador le preguntó si estaba segura. Si no los había gastado y olvidado. Angélica se enojó. Dijo que ella sabía perfectamente cuánto dinero tenía. Que nunca olvidaba esas cosas. Que alguien se lo había robado. Los padres de Angélica preguntaron quién había tenido acceso al bolso. Angélica dijo que el bolso había estado en la sala todo el tiempo. Que cualquiera pudo haber tomado el dinero. Pero luego me miró a mí. Me miró directamente a los ojos. Y supe exactamente lo que estaba pensando. Supe exactamente lo que iba a hacer. Vi cómo sus ojos se llenaban de una satisfacción oscura. Como si hubiera estado esperando este momento. Como si lo hubiera planeado. Se puso de pie. Dijo que quería revisar los cuartos. Que quería encontrar su dinero. Salvador le dijo que se calmara. Que probablemente lo había perdido en otro lado. Que no era necesario revisar los cuartos de los invitados. Pero Angélica insistió. Dijo que su dinero estaba en esta casa. Que alguien lo tomó. Y que ella iba a encontrarlo. Caminó hacia las escaleras. Todos la seguimos. No sabíamos qué más hacer. Subió directo a mi cuarto. Abrió la puerta sin tocar. Entró como si fuera su derecho.
como si mi espacio no mereciera respeto. Empezó a abrir cajones, a revisar mi ropa, a buscar entre mis cosas. Yo me quedé en la puerta viendo cómo violaba mi privacidad, cómo tocaba mis pertenencias, cómo me trataba como a una criminal. Salvador le dijo que parara, que eso era demasiado. Pero Angélica no paró. Siguió buscando, hasta que abrió el cajón de mi mesa de noche. El cajón donde yo guardaba el pendrive, donde guardaba las cartas viejas, las fotografías. Sacó todo. Lo tiró en la cama. Y entonces encontró algo. Billetes. 3 billetes de $100. Estaban doblados entre las cartas. Angélica los levantó triunfante. Gritó que lo sabía. Que sabía que yo los había robado. Que yo era una ladrona. Yo me quedé paralizada mirando esos billetes. No entendía qué estaban haciendo ahí. Yo no los había puesto ahí. Yo no tenía $300. Ni siquiera tenía 100. Solo me quedaban $8 de mi última compra en el supermercado. Esos billetes no eran míos. Pero estaban en mi cajón. Entre mis cosas. Y todos me miraban como si fuera culpable. Angélica bajó las escaleras gritando que había encontrado el dinero. Que yo se lo había robado. Que ella sabía que yo era capaz de hacer eso. Todos los invitados estaban en la sala esperando. Cuando me vieron bajar detrás de Angélica con la cara pálida, sus expresiones cambiaron. Ya no me veían con indiferencia. Me veían con desprecio. Con desconfianza. Como si realmente fuera una ladrona. Salvador me preguntó si era verdad. Si yo había tomado el dinero. Le dije que no. Que yo no sabía cómo esos billetes llegaron a mi cuarto. Que yo nunca robaría nada. Que él me conocía. Que sabía que yo no era así. Pero vi en sus ojos que dudaba. Vi que no estaba seguro de creerme. Y eso me dolió más que cualquier acusación de Angélica. Angélica dijo que era obvio que yo era culpable. Que el dinero estaba en mi cuarto. Que no había otra explicación. Que yo probablemente necesitaba el dinero y por eso lo tomé. Que ella entendía que mi pensión era miserable. Que entendía que yo no tenía nada. Pero que eso no me daba derecho a robar. Cada palabra era como una puñalada. Cada frase me humillaba más. Los padres de Angélica dijeron que deberían llamar a la policía. Que un robo era un robo sin importar quién lo cometiera. Yolanda intervino. Dijo que eso era ridículo. Que yo nunca había robado nada en mi vida. Que tenía que haber una explicación. Pero Angélica la interrumpió. Dijo que la evidencia era clara. Que no hacía falta buscar explicaciones cuando la verdad estaba frente a todos. Salvador seguía sin decir nada. Solo me miraba, esperando que yo dijera algo. Que me explicara. Pero ¿qué podía decir? No tenía pruebas de mi inocencia. No tenía forma de demostrar que yo no puse esos billetes ahí. Solo tenía mi palabra. Y mi palabra ya no valía nada en esa casa. Le supliqué con la mirada que me creyera. Que confiara en mí. Que recordara quién era yo. Su madre. La mujer que lo crió sola. La mujer que nunca le mintió. Pero él solo bajó la mirada. Y en ese momento supe que lo había perdido. Que Angélica había ganado. Que ella había planeado todo esto perfectamente. Ella puso ese dinero en mi cuarto. Ella esperó el momento justo para acusarme. Ella sabía exactamente cómo hacer que todos me vieran como la villana. Y funcionó. Funcionó perfectamente. Angélica dijo que yo tenía que irme. Que ella no podía vivir bajo el mismo techo que una ladrona. Que no podía confiar en dejar sus cosas en su propia casa sabiendo que yo estaba ahí. Salvador finalmente habló. Dijo que no era necesario llegar a eso. Que podíamos resolver esto en familia. Angélica se volvió hacia él. Le dijo que si él no hacía algo al respecto, ella se iría. Que no iba a tolerar esto. Salvador me miró otra vez. Vi el conflicto en sus ojos. Sabía que tenía que elegir. Entre su madre y su esposa. Entre la mujer que le dio la vida y la mujer con la que compartía su cama. Y yo ya sabía que iba a elegir. Siempre elegía a Angélica. Siempre había elegido a Angélica. Desde el día que se casaron, yo dejé de ser su prioridad.
Me dijo que quizás era mejor que yo me quedara en mi cuarto por ahora, que después hablaríamos, que necesitaba tiempo para pensar, como si hubiera algo en que pensar, como si la decisión no fuera obvia. Yo era su madre. Llevaba 68 años viviendo con honor, con dignidad, sin robarle a nadie. Y él necesitaba tiempo para decidir si me creía o no. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Miré el cajón abierto. Las cartas regadas. Las fotografías desordenadas. Mi espacio violado. Mi dignidad pisoteada. Y entonces vi el pendrive. Todavía estaba ahí. Entre todo el desorden. Angélica no lo había visto. No sabía lo que contenía. No sabía que yo tenía el poder de destruirla. Lo tomé en mi mano. Lo miré. Y algo cambió dentro de mí. Ya no tenía miedo. Ya no me importaba perder a Salvador. Porque ya lo había perdido. Lo perdí hace años. El hijo que yo conocí ya no existía. El hombre que estaba abajo defendiendo a su esposa mentirosa no era mi hijo. Era un extraño. Un cobarde. Alguien que prefería creer una mentira cómoda que enfrentar la verdad incómoda. Me guardé el pendrive en el bolsillo del vestido. Sequé mis lágrimas. Respiré profundo. Y decidí que ya era suficiente. Ya había soportado suficiente humillación. Suficientes desprecios. Suficientes silencios. Suficientes traiciones. Si iban a tratarme como una criminal, entonces les daría un verdadero espectáculo. Les mostraría quién era la verdadera criminal en esta casa. Bajé las escaleras. Todos seguían en la sala, discutiendo qué hacer conmigo, como si yo fuera un problema que había que resolver. Angélica decía que quería que yo confesara, que admitiera lo que hice, que le pidiera perdón. Entonces quizás ella consideraría no llamar a la policía. ¡Qué generosa! ¡Qué magnánima! Me vieron bajar. La conversación se detuvo. Todos me miraron. Angélica tenía esa sonrisa de satisfacción otra vez. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo iba a suplicar, que iba a arrodillarme, que iba a aceptar la culpa que ella me había puesto encima. Pero no dije nada. Solo caminé hacia la mesa donde habíamos estado comiendo. Salvador me preguntó a dónde iba. Le dije que necesitaba tomar agua. Tomé un vaso. Lo llené. Bebí despacio. Todos me observaban en silencio, esperando. Cuando terminé dejé el vaso en la mesa. Y entonces hablé. Les dije que tenían razón, que yo era culpable, pero no de robo. Era culpable de haber sido cobarde, de haber aceptado migajas de amor, de haber permitido que me trataran como basura, de haber guardado silencio cuando debía haber hablado. Angélica me interrumpió. Dijo que mis palabras no cambiaban el hecho de que yo robé su dinero. Le dije que me dejara terminar. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, más firme. Todos se sorprendieron. Yo nunca les hablaba así. Yo nunca alzaba la voz. Yo siempre era sumisa, callada, obediente. Pero ya no. Les dije que sí era cierto que había estado guardando un secreto, que había descubierto algo hace días. Algo que cambiaría todo. Algo que explicaría por qué Angélica estaba tan desesperada por deshacerse de mí. Salvador me preguntó de qué hablaba. Saqué el pendrive de mi bolsillo. Lo mostré. Angélica palideció. Vi el miedo en sus ojos. Supo inmediatamente qué era. Supo que yo sabía. Intentó quitármelo. Se lanzó hacia mí tratando de arrebatarme el pendrive. Pero Yolanda se interpuso. Le dijo que se controlara, que dejara que yo hablara. Salvador preguntó qué había en ese pendrive. Le dije que la verdad sobre quién era realmente su esposa, la verdad sobre lo que había estado haciendo a sus espaldas, la verdad que ella quería ocultar a cualquier costo. Angélica empezó a gritar. Dijo que yo estaba loca, que estaba inventando cosas, que estaba tratando de desviar la atención de mi robo. Pero su voz sonaba desesperada. Sonaba aterrada. Y todos en esa sala lo notaron. Le dije que si yo estaba inventando,
Entonces no debería tener miedo de que todos vieran lo que había en el pendrive. Que si realmente no había nada, entonces podíamos reproducirlo y todos verían que yo estaba mintiendo. Ella se quedó callada. No supo qué decir. Salvador me pidió que le mostrara qué había en el pendrive. Que si realmente tenía algo importante, que lo compartiera. Que dejara de dar vueltas. Caminé hacia el televisor. Esa misma televisor donde habíamos visto películas en familia cuando Salvador era niño. Donde habíamos celebrado sus cumpleaños. Donde habíamos pasado tantos momentos que ahora parecían de otra vida. Conecté el pendrive. Encendí la televisión. Busqué el archivo del video. El video que mostraba a Angélica besando a Joaquín. El video que mostraba la traición. La mentira. La verdadera cara de la mujer que me había acusado de ladrona. Puse mi dedo sobre el botón de reproducir. Miré a Angélica. Vi las lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que sabe que está a punto de ser expuesta. De alguien que está a punto de perder todo. Le di una última oportunidad. Le pregunté si quería confesar la verdad antes de que todos la vieran. Si quería decirle a Salvador lo que realmente había estado haciendo. Si quería admitir por qué realmente quería que yo me fuera de esta casa. Ella no respondió. Solo me miraba con odio puro. Presioné el botón. La pantalla se iluminó. Y ahí estaba. Angélica en una habitación de hotel. Con Joaquín. Besándose. Tocándose. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos miraban la pantalla con los ojos abiertos. Con la boca abierta. Procesando lo que estaban viendo. Salvador se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su cara pasó de la confusión al shock. Del shock a la incredulidad. De la incredulidad al dolor puro. El video seguía reproduciéndose. Angélica y Joaquín se reían. Se besaban. Se decían palabras que deberían ser solo para sus parejas. Palabras de amor. De deseo. De complicidad. Los padres de Angélica miraban la pantalla sin poder creer lo que veían. Su hija perfecta. Su hija exitosa. Su hija que siempre hacía todo bien. Estaba ahí en la pantalla destruyendo su matrimonio. Destruyendo otra familia. Destruyendo la confianza de todos. Yolanda me miró. Había tristeza en sus ojos. No por Angélica. Por Salvador. Por mi hijo que estaba viendo cómo su mundo se derrumbaba. Por mi hijo que acababa de descubrir que la mujer que amaba lo había traicionado de la peor manera posible. Con su amigo. Con alguien en quien confiaba. Con alguien que había estado en esta casa. En esta mesa. Comiendo con nosotros. Riendo con nosotros. Mientras todo el tiempo estaba acostándose con su esposa. Pausé el video. Ya era suficiente. Todos habían visto lo necesario. Abrí la carpeta de mensajes. Los proyecté en la pantalla. Había cientos. Mensajes que iban de meses atrás. Planes de encuentros. Hoteles donde se habían visto. Mentiras que Angélica le decía a Salvador para poder escaparse. Excusas sobre trabajo. Sobre amigas. Sobre compromisos. Todo mentira. Todo para poder estar con Joaquín. Leí algunos en voz alta. Mensajes donde Angélica se quejaba de Salvador. Donde decía que él era aburrido. Que no ganaba suficiente dinero. Que ella merecía más. Que con Joaquín se sentía viva. Que con Joaquín tenía lo que Salvador nunca podría darle. Cada palabra era una puñalada para mi hijo. Cada frase destruía un pedazo más de su corazón. Pero necesitaba escucharlo. Necesitaba saber la verdad completa. Salvador se dejó caer en el sofá. Tenía las manos en la cara. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Mi hijo estaba llorando. Y aunque parte de mí quería consolarlo, otra parte de mí recordaba que hace apenas una hora él me había acusado de ladrona. Que había dudado de mí. Que había elegido creerle a ella en lugar de a su propia madre. Angélica intentó acercarse a él. Intentó tocarlo. Decirle que podían hablar. Que podía explicar. Salvador la empujó. Le gritó que no lo tocara. Que no se le acercara. ¿Qué cómo pudo hacerle eso?
Angélica empezó a llorar. Dijo que lo sentía, que había sido un error, que ella amaba a Salvador, que Joaquín no significaba nada. Pero todos sabíamos que era mentira. Los mensajes mostraban claramente que no era un error, que era una relación, que llevaba meses, que había sentimientos reales. Los padres de Angélica se pusieron de pie. Su padre le preguntó cómo había podido hacer algo así, cómo había podido avergonzar a la familia de esa manera. Su madre solo lloraba en silencio, cubriéndose la boca con la mano, probablemente pensando en qué dirían sus amistades, en cómo explicarían esto, en cómo manejarían el escándalo. Yolanda se acercó a mí, me puso una mano en el hombro. Me preguntó en voz baja cómo había descubierto todo esto. Le dije que había encontrado el teléfono de Angélica, que había visto los mensajes, que había copiado todo porque sabía que nadie me creería sin pruebas, que sabía que Angélica negaría todo, que por eso necesitaba evidencia irrefutable. Yolanda asintió. Luego se volvió hacia toda la sala. Levantó la voz. Dijo que todos le debían una disculpa a Marisol, que yo había sido acusada injustamente, que era obvio ahora por qué Angélica había puesto ese dinero en mi cuarto, que ella necesitaba una razón para echarme, que yo había descubierto su secreto y ella tenía que deshacerse de mí antes de que yo hablara. Salvador levantó la vista. Me miró. Y por primera vez en horas vi algo parecido a remordimiento en sus ojos. Me preguntó si era verdad, si Angélica había puesto el dinero en mi cuarto. Le dije que sí, que yo nunca toqué su dinero, que yo nunca le robaría a nadie, que él debería haberlo sabido, que debería haberme conocido mejor. Angélica negó todo. Gritó que ella no había puesto ningún dinero en mi cuarto, que el dinero estaba ahí porque yo lo robé, que el hecho de que ella hubiera cometido un error en su matrimonio no cambiaba el hecho de que yo era una ladrona. Pero su argumento sonaba débil, desesperado. Nadie le creía ya. Todos habían visto su verdadera cara. Todos sabían de lo que era capaz. Le pregunté directamente. Le pregunté por qué había hecho esto. ¿Por qué había puesto ese dinero en mi cuarto? ¿Por qué me había acusado públicamente? ¿Por qué me había humillado de esa manera? Ella no respondió. Solo seguía llorando. Solo seguía negando. Pero su silencio lo decía todo. Su miedo lo confirmaba todo. Salvador le exigió que dijera la verdad, que al menos tuviera la decencia de admitir lo que había hecho. Angélica finalmente quebró. Entre sollozos admitió que sí, que ella había puesto el dinero en mi cuarto, que necesitaba una razón para que yo me fuera, que no podía arriesgarse a que yo le dijera algo a Salvador, que había visto cómo la miraba últimamente, como si sospechara algo, y tenía miedo de que yo hubiera descubierto su secreto. Confesó que había planeado todo, que había esperado el Día de las Madres porque sabría que habría muchos testigos, que quería que todos vieran que yo era una ladrona, que quería que Salvador me echara sin sentirse culpable, que quería destruir mi reputación para que nadie me creyera si yo alguna vez hablaba sobre lo que había descubierto. La sala explotó. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Los primos comentaban entre ellos. Los padres de Angélica le gritaban. Yolanda decía que esto era imperdonable. Salvador solo miraba a Angélica como si nunca la hubiera visto antes, como si fuera una completa extraña. Y en cierto modo lo era. La mujer que él creía conocer nunca existió. Todo había sido una actuación, una mentira perfectamente construida. Me acerqué a Salvador. Me arrodillé frente a él para quedar a su altura. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías. Temblaban. Le dije que lo sentía. Que sentía que tuviera que descubrir todo esto de esta manera. Que sentía no habérselo dicho antes. Pero que necesitaba que entendiera por qué esperé. Por qué guardé el secreto. Porque sabía que sin pruebas él nunca me creería. Porque sabía que Angélica encontraría la manera de voltear todo en mi contra. Él me miró. Había tanto dolor en sus ojos. Pero también había algo más. Había culpa, vergüenza, arrepentimiento. Me pidió perdón. Me dijo que sentía no haberme creído, que sentía haber dudado de mí,
que sentía haber levantado esa botella, que sentía todo, que él no sabía qué pensar, que Angélica había sido tan convincente, que había actuado tan segura. Le dije que lo entendía, pero que eso no cambiaba lo que había pasado, que él había elegido, que había elegido creerle a ella en lugar de a mí, que había estado dispuesto a echarme de la casa, a dejarme sin nada, basándose únicamente en la palabra de ella, sin darme el beneficio de la duda, sin recordar todos los años que yo lo crié, todos los sacrificios que hice, todo el amor que le di. Me puse de pie, miré alrededor de la sala, a todos los familiares que hacía una hora me miraban como a una criminal. Ahora me miraban con lástima, con pena, con vergüenza por haber dudado de mí. Pero ya no me importaba. Ya no me importaba lo que pensaran. Ya no me importaba su aprobación. Ya no me importaba pertenecer a esta familia que nunca me valoró. Les dije que me iba, que ya había tomado mi decisión. Salvador se puso de pie. Me dijo que no tenía que irme, que esta era mi casa también, que él iba a echar a Angélica, que podíamos arreglar esto. Pero yo negué con la cabeza. Le dije que ya era tarde, que el daño estaba hecho, que yo ya no quería estar en una casa donde había sido tan humillada, donde había sido tan despreciada, donde mi propio hijo había dudado de mí. Yolanda se ofreció a que me quedara con ella. Me dijo que siempre sería bienvenida en su casa. Le agradecí. Le dije que apreciaba su oferta, pero que necesitaba estar sola, que necesitaba encontrar mi propio camino, mi propio espacio, mi propia vida. Una vida donde no dependiera de nadie, donde no tuviera que aguantar humillaciones por tener un techo sobre mi cabeza. Subí a mi cuarto por última vez. Tomé la maleta que había empacado antes. Revisé que tuviera todo lo que necesitaba. Mi ropa, mis documentos, las fotos de mis padres, el collar de mi difunto esposo. Eso era todo. Todo lo que poseía en este mundo cabía en una maleta pequeña. 68 años de vida reducidos a unas cuantas pertenencias. Era triste, pero también era liberador. No tenía nada que me atara, nada que me obligara a quedarme. Bajé las escaleras. Todos seguían en la sala. Angélica se había encerrado en su cuarto. Sus padres habían subido a hablar con ella. Salvador estaba sentado en el sofá con la mirada perdida. Yolanda estaba a su lado tratando de consolarlo. Los demás invitados se habían ido, probablemente ansiosos por salir de ahí, por alejarse del drama, por ir a contarles a todos lo que habían presenciado. Salvador me vio con la maleta. Se puso de pie rápidamente. Me suplicó otra vez que no me fuera. Me dijo que él me necesitaba, que acababa de descubrir que su matrimonio era una mentira, que no podía perderme a mí también. Le dije que debió haber pensado en eso antes de amenazarme con una botella, antes de llamarme ladrona, antes de creerle a ella en lugar de a mí. Me preguntó a dónde iba a ir. Le dije que no era su problema, que yo encontraría un lugar, que tenía mi pensión, que buscaría un cuarto que pudiera pagar, que trabajaría si era necesario, que haría lo que tuviera que hacer, pero que ya no viviría bajo su techo, ya no aceptaría migajas de amor, ya no sería invisible en mi propia familia. Yolanda me ofreció dinero. Me dijo que tenía algunos ahorros, que podía prestarme lo que necesitara hasta que me estableciera. Le dije que no, que apreciaba su ayuda, pero que necesitaba hacer esto sola, que necesitaba demostrarme a mí misma que podía sobrevivir, que podía empezar de nuevo, incluso a mi edad, incluso sin nada. Caminé hacia la puerta. Salvador me siguió. Me tomó del brazo. Me dijo que esto era culpa de Angélica, que ella lo había manipulado, que ella había envenenado su mente contra mí durante años, que él no era así, que él me amaba. Le solté el brazo. Le dije que quizás Angélica lo había manipulado, pero que él había permitido esa manipulación, que él había elegido escucharla a ella, que él había elegido distanciarse de mí, que él había elegido defender a su esposa en lugar de a su madre una y otra vez durante 5 años.
Le recordé todas las veces que Angélica me había humillado y él no dijo nada. Todas las veces que ella me trató mal y él solo miró hacia otro lado. Todas las veces que yo necesité que él me defendiera y él guardó silencio. Le dije que un hombre que realmente amaba a su madre no habría permitido nada de eso. No habría dejado que nadie la tratara así. Y definitivamente no habría levantado una botella contra ella. Salvador se quebró. Cayó de rodillas. Me abrazó las piernas. Me suplicó entre lágrimas que lo perdonara. Que él lo sentía. Que había sido un idiota. Que había sido un cobarde. Que me necesitaba. Que no sabía qué hacer sin mí. Pero yo ya estaba vacía. Ya no me quedaban lágrimas. Ya no me quedaba dolor. Solo quedaba una calma fría. Una determinación firme. Me agaché y levanté su cara. Limpié sus lágrimas con mis manos. Le dije que algún día quizás podría perdonarlo. Pero que ese día no era hoy. Que necesitaba tiempo. Que necesitaba espacio. Que necesitaba sanar de todo lo que había pasado en esta casa. De todos los años que me sentí pequeña. Invisible. Sin valor. Le dije que él también necesitaba tiempo. Tiempo para pensar en qué tipo de hombre quería ser. Tiempo para decidir si quería seguir siendo un cobarde o si quería encontrar su propia voz. Me puse de pie. Tomé mi maleta. Abrí la puerta. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Respiré profundo. Di un paso hacia afuera. Y no miré atrás. Escuché a Salvador llamarme. Escuché su voz rota. Desesperada. Pero no me detuve. Seguí caminando. Caminé por la calle sin saber exactamente a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Que tenía que poner distancia entre yo y esa casa. Entre yo y esa vida. Caminé varias cuadras hasta que mis piernas empezaron a doler. Me senté en la misma banca de autobús donde me había sentado antes. Dejé la maleta a mi lado. Miré el cielo. Todavía era de tarde. El sol empezaba a bajar. Había nubes rosadas. Era hermoso. Saqué mi teléfono. Era un teléfono viejo. Básico. Pero servía para lo necesario. Marqué el número de Celia. Mi antigua amiga. La que había visto en el supermercado. Contestó al segundo timbre. Se sorprendió de escucharme. Le dije que necesitaba un favor. Que necesitaba un lugar donde quedarme por unos días. Solo hasta que encontrara algo permanente. Ella no preguntó por qué. Solo me dijo que fuera a su casa. Que ella vivía sola. Que tenía un cuarto extra. Que yo era bienvenida el tiempo que necesitara. Le agradecí. Anoté su dirección. No estaba lejos. Podía caminar. Me puse de pie. Tomé mi maleta. Y empecé a caminar hacia mi nuevo temporal hogar. Mientras caminaba pensé en todo lo que había pasado. En cómo mi vida había cambiado en solo unas horas. En cómo había pasado de ser una mujer invisible y humillada a ser una mujer que tomó el control de su propia historia. Llegué a la casa de Celia media hora después. Era una casa pequeña. Modesta. Pero limpia y acogedora. Ella me abrió la puerta con una sonrisa. Me abrazó. No preguntó nada. Solo me llevó adentro. Me mostró el cuarto donde podía quedarme. Era pequeño. Con una cama individual. Un armario. Una ventana que daba a un pequeño jardín. Era perfecto. Dejé mi maleta. Me senté en la cama. Celia me trajo un té. Se sentó a mi lado. Esperó. Sabía que cuando yo estuviera lista hablaría. Y hablé. Le conté todo. Desde el principio. Desde cómo había sido vivir con Salvador y Angélica. Las humillaciones. Los desprecios. El descubrimiento del engaño. La acusación de robo. La revelación pública. Todo. Celia escuchó en silencio. Cuando terminé me tomó la mano. Me dijo que era muy valiente. Que había hecho lo correcto. Que merecía respeto. Que merecía dignidad. Que nunca debía haber aceptado ser tratada así. Le dije que lo sabía. Pero que cuando dependes de alguien para tener un techo, a veces aceptas cosas que nunca deberías aceptar. Que a veces el miedo a quedarte sin nada te hace tragarte tu orgullo. Ella entendió. Ella había pasado por situaciones similares.
Sabía lo que era sentirse pequeña, sentirse sin valor, sentirse como una carga. Me dijo que nos apoyaríamos mutuamente, que juntas encontraríamos la manera de seguir adelante, que yo no estaba sola. Esa noche casi no dormí. Mi mente no paraba de reproducir todo lo que había pasado. La cara de Salvador cuando vio el video. La cara de Angélica cuando fue expuesta. La sensación de finalmente decir la verdad. De finalmente pararme por mí misma. De finalmente elegirme a mí. Al día siguiente Celia me acompañó a buscar un cuarto para rentar. Revisamos varios anuncios en el periódico. Llamamos a varios números. La mayoría de los lugares eran muy caros. Otros estaban en zonas peligrosas. Pero finalmente encontramos uno. Era un cuarto pequeño en una casa donde vivían otras 3 personas. Todas mujeres mayores como yo. El alquiler era $300 al mes. Incluía servicios. Podía usar la cocina común. Tenía derecho a un estante en el refrigerador. No era mucho. Pero era mío. Era un espacio que yo pagaría con mi propio dinero. Donde nadie podría hacerme sentir que estaba de más. Donde nadie podría humillarme. Donde nadie podría tratarme como invisible. Le dije a la dueña que lo tomaba. Ella me pidió el primer mes de renta y un depósito de $200. En total $500. No tenía $500. Solo tenía los $8 que me habían quedado de mis compras. Celia me ofreció prestarme el dinero. Le dije que no podía aceptar. Que ya era demasiado su hospitalidad. Ella insistió. Me dijo que sabía que yo se lo pagaría cuando tuviera mi pensión del siguiente mes. Que confiaba en mí. Acepté. Le prometí que le pagaría cada centavo. Firmé el contrato esa misma tarde. La dueña de la casa se llamaba Yolanda, igual que mi hermana. Era una mujer de 70 años. Viuda también. Había convertido su casa en cuartos para rentar después de que sus hijos se fueron. Me mostró las reglas de la casa. Nada de ruido después de las 10 de la noche. Nada de visitas masculinas. Limpiar la cocina después de usarla. Respetar los turnos del baño. Pagar la renta el primer día de cada mes. Reglas simples. Reglas justas. Reglas que yo podía seguir sin problema. Me mudé al día siguiente. Celia me ayudó a llevar mi maleta. El cuarto era exactamente como lo recordaba. Pequeño. Con una cama individual. Un armario viejo. Una mesita de noche. Una silla. Una ventana pequeña. Pero era mío. Desempaqué mis pocas pertenencias. Colgué mi ropa en el armario. Puse las fotos de mis padres sobre la mesita. Guardé mis documentos en el cajón. Y eso fue todo. Estaba instalada. Las otras mujeres de la casa fueron amables. Se presentaron. Una se llamaba Adriana. Tenía 65 años. Trabajaba limpiando casas. Otra se llamaba Angélica. ¡Qué ironía! Tenía 72 años. Era costurera. La tercera se llamaba Celia. Otra Celia. Tenía 60 años. Trabajaba en una panadería. Todas éramos viudas. Todas vivíamos de trabajos modestos o pensiones pequeñas. Todas habíamos aprendido a sobrevivir con poco. Me sentí cómoda con ellas. No hacían preguntas indiscretas. No juzgaban. Solo compartían el espacio con respeto. Esa noche cenamos juntas en la cocina común. Cada una había traído algo. Adriana hizo arroz. Angélica trajo frijoles. Celia hizo tortillas. Yo no tenía nada para contribuir, pero ellas me dijeron que no importaba. Que la próxima vez yo podría cocinar algo. Comimos juntas hablando de cosas simples. Del clima. De las noticias. De la vida. Era diferente a las cenas en la casa de Salvador. Ahí siempre había tensión. Siempre había silencios incómodos. Siempre sentía que estaba de más. Aquí me sentía parte de algo. Me sentía bienvenida. Me sentía igual a las demás. No era menos. No era una carga. Era simplemente otra mujer tratando de sobrevivir. Los primeros días fueron difíciles. No tanto por la adaptación al nuevo lugar, sino por los pensamientos. Por las dudas.
por preguntarme si había hecho lo correcto, si debía haberme quedado, si debía haber aceptado las disculpas de Salvador, si debía haber perdonado. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, recordaba la botella levantada sobre su cabeza. Recordaba sus ojos llenos de odio. Recordaba que me llamó ladrona. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Salvador me llamó varias veces. Dejó mensajes. Me suplicaba que regresara. Me decía que había echado a Angélica, que había iniciado los trámites de divorcio, que la casa estaba vacía sin mí, que me necesitaba, que me extrañaba. Pero yo no contesté. No estaba lista. Quizás nunca estaría lista. Yolanda, mi hermana, también me llamó. Fue más respetuosa. Me preguntó cómo estaba, dónde estaba viviendo, si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, que había encontrado un lugar, que estaba adaptándome. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había hecho lo correcto al irme, que ninguna mujer debería tolerar ser tratada como yo fui tratada. Sus palabras me reconfortaron. Pasó una semana, luego 2. Mi pensión llegó. $700 depositados en mi cuenta. Saqué 500. Le pagué a Celia lo que le debía. Ella no quería aceptarlo. Me dijo que no había prisa. Pero yo insistí. No quería deber nada a nadie. Necesitaba ser independiente completamente. Ella finalmente aceptó el dinero. Me quedaban $200 para el resto del mes. No era mucho, pero era suficiente. Compré comida básica. Arroz, frijoles, huevos, pan, verduras baratas. Aprendí a cocinar para una persona otra vez. Aprendí a administrar mi dinero cuidadosamente. Cada dólar contaba. Angélica, mi compañera de casa la costurera, me ofreció trabajo. Me dijo que una de sus clientas necesitaba ayuda con la limpieza de su casa. 2 veces por semana. 4 horas cada día. Pagaban $12 la hora. Eran $96 a la semana. Casi $400 al mes. Con eso más, mi pensión tendría más de $1000. Podría ahorrar. Podría vivir mejor. Podría tener un colchón para emergencias. Acepté el trabajo. Empecé la siguiente semana. La casa era grande, elegante. Pertenecía a una pareja joven sin hijos. Ambos trabajaban todo el día. Mi trabajo era limpiar la casa, lavar los baños, trapear los pisos, limpiar la cocina, cambiar las sábanas. Era trabajo físico. Duro. A mi edad mi espalda se quejaba. Mis rodillas dolían. Pero lo hacía. Porque necesitaba el dinero. Porque necesitaba la independencia. La pareja era amable. Me trataban con respeto. Me pagaban puntualmente. Me ofrecían agua. Me preguntaban si necesitaba algo. Era tan diferente a como Angélica me había tratado. Ellos eran desconocidos y me trataban mejor que mi propia nuera. Mejor que mi propio hijo en sus peores momentos. Pasó un mes. Luego 2. Encontré una rutina. Trabajaba martes y jueves. Limpiaba mi cuarto los lunes. Iba al mercado los miércoles. Descansaba los fines de semana. Cocinaba con las otras mujeres de la casa. Veía televisión en la sala común. Leía libros de la biblioteca pública. Era una vida simple. Pero era mi vida. Salvador seguía llamando. Menos frecuentemente, pero seguía intentando. Finalmente un día contesté. Su voz sonaba diferente. Más calmada. Más madura. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si podíamos vernos. Le dije que no estaba lista. Me dijo que lo entendía. Que esperaría. Que cuando yo estuviera lista él estaría ahí. Colgamos. Yolanda me visitó. Vino a mi cuarto. Trajo comida. Pastel. Café. Nos sentamos en mi pequeño cuarto y hablamos por horas. Me contó que Salvador realmente había echado a Angélica. Que el divorcio estaba en proceso. Que Angélica había regresado con sus padres. Que Joaquín también se había divorciado. Que el escándalo había sido la comidilla del barrio durante semanas.
Me dijo que Salvador estaba diferente, que había empezado terapia, que estaba trabajando en sí mismo, que hablaba de mí con arrepentimiento, que había entendido finalmente todo lo que había hecho mal, que quería recuperar nuestra relación, no para que yo regresara a vivir con él, solo para poder ser mi hijo otra vez, para poder tener una relación de madre e hijo basada en respeto. Le dije que me alegraba, que realmente esperaba que él encontrara su camino, que aprendiera a ser un hombre mejor, pero que yo todavía necesitaba tiempo, que las heridas eran profundas, que no sanaban de la noche a la mañana. Ella entendió, me abrazó, me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, que nadie me estaba presionando. Pasaron 3 meses. Luego 4. Mi vida había encontrado un equilibrio. Trabajaba, pagaba mi renta, compraba mi comida, ahorraba un poco cada mes. Ya tenía casi $200 guardados en una lata de café escondida en mi armario. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad. Las mujeres de la casa se habían convertido en mis amigas. Celebramos el cumpleaños de Adriana juntas. Ayudé a Angélica con un pedido grande de costura. Celia me enseñó a hacer pan. Éramos como una pequeña familia. Una familia elegida. No perfecta pero real. Basada en respeto mutuo y apoyo. Un sábado por la tarde estaba caminando por el mercado haciendo mis compras de la semana. Y lo vi. Salvador. Estaba en el pasillo de verduras. Se veía diferente. Más delgado. Con algunas canas nuevas. Ropa más simple. Menos arrogante. Nuestros ojos se encontraron. Se quedó paralizado. Yo también. Por un momento ninguno supo qué hacer. Luego él caminó hacia mí. Despacio. Como si tuviera miedo de que yo saliera corriendo. Se detuvo a unos pasos de distancia. Me dijo hola. Le dije hola de vuelta. Preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Preguntó si podíamos hablar. Miré mi reloj. Miré mi canasta de compras. Luego lo miré a él. Y asentí. Fuimos a una pequeña cafetería cerca del mercado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos café. Café simple. Barato. Como el que yo solía hacer en las mañanas. Nos quedamos en silencio por un momento. Ambos sin saber cómo empezar. Finalmente Salvador habló. Me dijo que había estado en terapia durante 4 meses. Que había trabajado mucho en entender sus errores. Que había aprendido sobre manipulación. Sobre codependencia. Sobre cómo había permitido que Angélica controlara su vida y destruyera su relación conmigo. Me dijo que no esperaba que lo perdonara. Que entendía si nunca podía hacerlo. Pero que necesitaba que supiera que lo sentía. Que realmente lo sentía. Que había sido un cobarde. Que había fallado como hijo. Que me había fallado en el momento que más lo necesité. Que llevaba esa culpa todos los días. Que la llevaría por el resto de su vida. Lo escuché sin interrumpir. Vi las lágrimas en sus ojos. Vi el remordimiento genuino. Pero también recordé el dolor. La humillación. La traición. Le dije que apreciaba sus disculpas. Que podía ver que estaba haciendo un trabajo real en sí mismo. Pero que el perdón no era algo que pudiera dar así como así. Que necesitaba tiempo. Que necesitaba ver cambios consistentes. No solo palabras. No solo lágrimas. Acciones. Salvador asintió. Me dijo que lo entendía. Que no esperaba nada de mí. Que solo quería que supiera que estaba trabajando en ser mejor. Me preguntó cómo estaba viviendo. Si necesitaba algo. Le dije que estaba bien. Que tenía un cuarto. Que tenía trabajo. Que me mantenía sola. Se sorprendió. Me preguntó en qué trabajaba. Le dije que limpiaba casas 2 veces por semana. Se sintió mal. Dijo que yo no debería estar trabajando a mi edad. Que él podía ayudarme económicamente. Le dije que no necesitaba su ayuda. Que por primera vez en años me sentía libre. Independiente. Dueña de mi propia vida. Que sí, limpiaba casas. Que sí, mi cuerpo dolía. Pero que ese dolor era diferente. Era el dolor de trabajar para mí misma.
de ganarme mi propio dinero, de no depender de nadie, de no tener que aguantar humillaciones por un techo. Era un dolor con dignidad. Salvador se quedó callado, procesando mis palabras. Luego me preguntó si algún día podríamos tener una relación de nuevo, de madre e hijo. Le dije que quizás, que el tiempo lo diría, que necesitaba ver que sus cambios eran reales, que no eran solo temporales, que no eran solo culpa, que realmente había aprendido a ser diferente, a ser un hombre que defiende lo que es correcto, que protege a quien ama, que no se deja manipular. Me contó que Angélica había intentado volver con él, que le había suplicado otra oportunidad, que le había dicho que Joaquín la había dejado, que ella había cometido un error, que todavía lo amaba. Le pregunté qué le había dicho. Me respondió que no, que le había dicho que nunca podría confiar en ella otra vez, que nunca podría olvidar lo que le hizo, y lo que me hizo a mí, que eso había sido lo peor, que él podía eventualmente perdonar la infidelidad hacia él, pero nunca perdonaría cómo ella me trató, cómo me humilló, cómo intentó destruirme. Asentí. Esas eran las palabras que necesitaba escuchar. No que me defendiera ahora que Angélica no estaba, sino que entendiera que defenderme debió haber sido su prioridad siempre. No después del escándalo, no después de la separación. Siempre. Desde el primer día que Angélica me faltó el respeto. Desde la primera vez que me hizo sentir menos. Terminamos nuestro café. Salvador pagó. Caminamos juntos hacia la salida. Afuera del café nos detuvimos. Él me preguntó si podía llamarme de vez en cuando, solo para saber cómo estaba, sin presionar, sin expectativas. Le dije que podía, pero que fuera paciente conmigo, que esto tomaría tiempo. Él asintió. Me dio un abrazo. Lo acepté, pero no fue como los abrazos de antes. No había la misma calidez, la misma confianza. Esas cosas se pierden fácilmente y se recuperan lentamente. Nos despedimos. Él se fue por un lado, yo por otro. Mientras caminaba de regreso a casa con mis compras, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella tarde del Día de las Madres, cuando mi mundo explotó hasta ahora. 4 meses habían pasado. Solo 4 meses. Pero sentía como una vida entera. Había perdido mucho. Había perdido la ilusión de tener una familia unida. Había perdido la comodidad de vivir en una casa grande. Había perdido la relación con mi hijo. Pero también había ganado. Había ganado dignidad. Había ganado respeto por mí misma. Había ganado independencia. Había ganado libertad. Llegué a mi cuarto. Guardé las compras en mi estante del refrigerador. Subí a mi habitación. Me senté en mi cama. Miré alrededor. Este cuarto pequeño. Esta cama individual. Este armario viejo. Este era mi reino ahora. Modesto. Simple. Pero completamente mío. Esa noche las mujeres de la casa preparamos cena juntas. Reímos. Contamos historias. Adriana había tenido un problema con una de sus clientas. Angélica había terminado un vestido hermoso. Celia había aprendido una nueva receta de pan. Y yo les conté sobre mi encuentro con Salvador. Ellas escucharon. Me apoyaron. Me dijeron que había manejado la situación perfectamente. Que estaba bien tomar mi tiempo. Que el perdón no era algo que se debía por obligación. Pasaron más meses. Salvador me llamaba una vez por semana. Conversaciones cortas, respetuosas. Me contaba sobre su terapia, sobre su trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir solo, a cocinar para sí mismo, a limpiar su propia casa, cosas que antes yo hacía por él, cosas que él daba por sentado. Ahora apreciaba lo que significaba ese trabajo, lo que yo había hecho todos esos años. Yolanda seguía visitándome. Me mantenía al tanto de la familia. Me contó que Angélica se había mudado a otra ciudad, que intentaba empezar de nuevo lejos del escándalo, que Joaquín había hecho lo mismo, que sus familias estaban destrozadas por lo que habían hecho. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí alegría por su sufrimiento.
Solo sentí indiferencia. Ellos ya no eran parte de mi historia. Un año después del Día de las Madres que cambió todo, me desperté temprano. Era domingo. Mi día libre. Preparé café en la cocina común. Me senté junto a la ventana. El sol entraba suave. Había pájaros cantando afuera. Era un día hermoso. Pensé en donde había estado hace un año. En aquella mesa rodeada de gente que me despreciaba. Siendo acusada de robo. Siendo amenazada por mi propio hijo. Y ahora estaba aquí. En mi pequeño cuarto. Con mi pequeña vida. Sin lujos. Sin comodidades. Pero con algo mucho más valioso. Con paz. Con dignidad. Con respeto propio. Había aprendido que a veces perder todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Que a veces tienes que dejar ir a las personas que amas para salvarte. Que el amor sin respeto no es amor. Es dependencia. Es necesidad. Es miedo. Salvador y yo eventualmente reconstruimos algo. No era la relación de antes. Nunca volvería a hacerlo. Pero era algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo. Él había aprendido. Había crecido. Había madurado. Ya no era el hombre débil que se dejaba manipular. Ya no era el cobarde que no defendía a su madre. Se había convertido en alguien diferente. Alguien mejor. Pero yo también había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba migajas. Ya no era la mujer que se hacía pequeña para caber en los espacios de otros. Ya no era la mujer que sacrificaba su dignidad por un lugar donde dormir. Era una mujer que se había elegido a sí misma. Que había peleado por su propio valor. Que había dicho basta. 2 años después, seguía viviendo en el mismo cuarto. Seguía trabajando limpiando casas. Pero ahora tenía 3 clientes fijos. Ganaba mejor. Había ahorrado casi $2,000. No era rica. Nunca lo sería. Pero era independiente. Era libre. Era feliz a mi manera. Un día, caminando por el parque cerca de mi casa, vi a Salvador en la distancia. Estaba sentado en una banca. Solo. Leyendo un libro. Me acerqué. Se sorprendió al verme. Sonrió. Una sonrisa genuina. Me senté a su lado. Hablamos. Sobre nada y todo. Sobre la vida. Sobre el clima. Sobre sus planes. Sobre los míos. Era fácil. Natural. Sin tensión. Sin dolor. Cuando me levanté para irme, él me agradeció. Me agradeció por no rendirme con él. Por darle la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Por enseñarle que el amor real incluye respeto. Que la familia real se construye sobre bases sólidas. No sobre obligaciones. No sobre culpa. Sobre elección. Le dije que de nada. Que me alegraba ver al hombre en que se había convertido. Caminé de regreso a casa. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Era hermoso. Me sentí en paz. Había cerrado ese capítulo de mi vida. No con amargura. No con resentimiento. Simplemente lo cerré. Había seguido adelante. Había construido algo nuevo. Algo mío. Algo que nadie podía quitarme. Llegué a mi cuarto. Me preparé para dormir. Me acosté en mi cama individual. Cerré los ojos. Y sonreí. Porque había sobrevivido. Porque había vencido. No con venganza. No con odio. Sino con dignidad. Con respeto propio. Con la simple pero poderosa decisión de elegirme a mí misma. Y eso, al final, fue mi victoria más grande.